Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Daliau veremos el tema, las artimañas de la serpiente. Primera de Timoteo 2 del 13 al 15 nos dice, porque Adán fue formado primero, después Hawa, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en emuná a Eva, consagración con modestia. Vamos a examinar la historia de Hawa para entender este tema. Bereshit 2:15 nos dice, tomó pues Yahweh Elohim al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Antes de que Hawa fuera creada, Adán ya estaba labrando el huerto. Él estaba ocupado, él tenía un trabajo. Y fíjense que estamos en el verso 15 del capítulo 2 de Bereshit. En este punto Hawa no existía todavía. La mujer recién es creada en el verso 21, cuando sale del costado de Adán. Entonces, en este verso 21, Hawa está siendo creada, pero vean de dónde la saca Yahweh. El texto nos dice, entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vamos a interactuar entre el verso 15 y el verso 21. Si tú observas, cuando no existe Hawa, en el verso 15, dice que Yahweh forma al hombre del polvo de la tierra. Pero el hombre no estaba todavía en el paraíso, todavía no está en el huerto. Yahweh lo forma fuera del paraíso. Por eso dice el verso 15, Yahweh lo llevó y lo puso dentro del Edén. Y una vez que el hombre es metido dentro del huerto, entonces vemos que la mujer Hawa es formada dentro del paraíso, es decir, la mujer fue creada dentro del paraíso, pero Yahweh no la formó con elementos del paraíso, para que ella no se exaltara, pero sí la formó dentro del paraíso, dentro del Edén. Eso es una impresionante honra para la mujer, y algunas mujeres piensan mal de Yahweh diciendo, Yahweh es machista y quiere siempre a la mujer sometida. Eso es un error. Yahweh estima mucho a las mujeres. Vean la belleza. Yahweh formando a la mujer dentro del paraíso. Ni siquiera Adán tuvo ese privilegio. Ella es formada dentro. ¿Cómo es formada? Bueno, aquí hay varios términos hebreos para examinar. Existe una palabra hebrea que se pronuncia nafal, de donde apareció nefilim. La palabra nafal quiere decir hacer caer o hacer morir, es decir, Yahweh hizo nafal al hombre. Tomó a Adán y lo hizo caer en sueño, lo hizo quedar inerte, lo hizo quedar como muerto. A ese grado lo anestesió Yahweh para poder sacar de entre su caja torácica a la mujer, y esto es tremendo. Y dentro de poco vamos a ver por qué muchas versiones traducen que Hawa es parte de las costillas de Adán. Ahora bien, esta palabra nafal quiere decir hacer morir, caer como muerto, dejar al hombre inerte. Yahweh fue el primer anestesiólogo. Anestesió a Adán de manera tan profunda que éste cayó en trance tardemá.
Tardemá quiere decir que Adán cayó en un trance profundo, y Yahweh abrió su cuerpo del costado y dividió la genética humana. Aquí está el origen de la división de la genética humana. Aquí comienza la división XX y XY. XX es igual a mujer y XY es igual a varón. Cuando ocurre la concepción, la mujer aporta el cromosoma X y el varón tiene dos opciones. Si aporta el cromosoma X, nace una niña, y si aporta el cromosoma Y, nace un niño. Entonces, el varón está decidiendo el género del bebé. No lo decide la mujer, sino el varón. No se molesten a Jiud. Entonces la mujer es sacado del costado del varón. En las traducciones menciona la costilla, pero viéndolo desde el hebreo nos damos cuenta que la mujer fue sacado de entre el pecho y las espaldas del hombre. Ella estaba dentro de la caja torácica. Era una parte muy especial del varón. Ahora bien, escuche este pequeño dato científico. Según la ciencia, el hombre llegó a la Tierra hace unos 120.000 años. Dicen que primero apareció el hombre y luego recién la mujer, a pesar que ponen fechas fuera de la escritura. No obstante, al menos han acertado en cuanto al orden de aparición del varón y la mujer. Esto es increíble. Hasta científicamente se está entendiendo que el varón fue primero. Luego dice la escritura: abrió el costado de Adán y cerró la carne en su lugar. Cerró la carne en su lugar. Esta expresión viene del hebreo sagar bashar, que significa Yahweh lo hizo de manera fina y pura. Es decir, Yahweh le cerró la herida de tal forma que no le quedó ni una pequeña cicatriz a Adán. Lo dejó intachable. Hoy tú vas a un cirujano y te deja una cicatriz que hasta el diablo se asusta. Pero lo que hace Yahweh es perfecto. Ahora bien, Jawá fue hecho en medio de los 4 ríos que surcaban el Edén. Es decir, lo primero que Jawá vio cuando despertó fue un paisaje maravilloso. Lo primero que vio fue 4 ríos impresionantes, las aves del cielo que cantaban, una brisa que regaba todo el huerto del Edén. Ella miraba a su alrededor y observaba flores y rosas por doquier. Toda esa percepción la atrajo de manera inmediata. Percibió todos los olores del jardín. Miren nada más, percibió olores, sabores y colores, y por eso a ella y a todas las mujeres les encantan las flores. A la mujer le encantan los perfumes, a la mujer le encantan los paisajes. No creo que exista una mujer que no le guste las flores, los perfumes y los paisajes. A ellas les encantan esas cosas. Pero ¿qué sucedería si le das una flor a un hombre? Eso es algo raro, como que algo no anda bien aquí. Un varón siente algo raro cuando le dan una flor, pero dale una espada y la cosa cambia. Los varones no sentimos mucha atracción hacia las flores, a menos que haya por ahí un homosexual. Ahí las cosas son diferentes, pero un auténtico varón siente algo raro cuando le dan una flor. Entonces, si a un varón le entregas una flor, te la puede recibir, pero algo no está bien aquí. Pero a una mujer le das una flor, una rosa, y lo primero que haces es sacarle una sonrisa, porque su madre fue formada dentro del paraíso. Y Jawá en su naturaleza, cuando percibió todo eso, se le plasmó en todo su ADN femenino. En ese momento, en su naturaleza
femenina. Fue lo primero que vio. Por ende, ella habla de paisajes, ríos, flores, habla de todas estas maravillas. Entonces, Hawa nace de esa forma inocente. También miró a los animalitos que no eran salvajes. Por eso la mujer es muy atenta con los animales. Tú no ves a una mujer que agarra una escoba y le dice a su perrito, ¡vámonos! Una mujer no hace eso, a menos que sea amargada y gritona y endemoniada. La mujer no maltrata a los animales. Es más, cuando una mujer mira que un varón le pega a un animalito, inmediatamente salta y le dice, no le pegues, porque Hawa se cautivó de esas criaturas. Lo que quiero decir es que la mujer tiene una esencia natural y el varón a veces no se percata de esto. Él debe entender que la mujer proviene de las entrañas de un paraíso. Tú y yo, varón, venimos del polvo. Exalta a Yahweh Elohim. Entonces, entendiendo estas cosas, aún así Yahweh no tomó tierra del paraíso para formar a Hawa. De otra forma, Hawa y todas las mujeres estarían exaltándose hoy en día diciendo, mira, varón, a mí me respetas, yo fui hecha del polvo del paraíso. Pero no fue así. Hawa fue sacado de Adán para que ella mantuviera su humildad. Ahora bien, la última criatura creada fue la mujer. Yahweh concluyó su obra creadora, trayendo a la existencia a la mujer. Ella era hermosa, y quiero decirles algo. Hawa no necesitaba tintes, ella no necesitaba maquillaje, porque Hawa era perfecta y hermosa en toda su esencia. Hoy en día nuestras Ahiud, aunque son bellas y hermosas, sin embargo, todavía quieren y se inclinan por el maquillaje. En el caso de Hawa, imagínense, no necesitó nada de eso, porque ella todavía no había cometido transgresión. La transgresión es lo que deforma. Aparecen arrugas, la joroba, y algunos no salen a la calle sin perfume. Hawa, ¿a qué hueles? Hawa olía al jardín. Su olor y su fragancia era único. Los espejos de Hawa eran naturales. Imagínense, contaba con ríos, con lagos. Los ríos del Edén eran extremadamente cristalinos. No eran como ahora, lleno de lodo y turbio. Cuando ella se reflejaba en el agua, estaba contemplando su hermosura, su rostro. De hecho, los ríos del Edén resplandecían, emanaban una especie de luz, y Hawa se miraba en esos ríos. Entonces, Adán tiene un paraíso. Yahweh lo ha puesto en un paraíso. Adán lo tiene todo tipo de frutos y manjares, tiene un paraíso entero, pero hay un vacío y una soledad en el hombre. La historia del paraíso comienza con una soledad profunda. Por eso Yahweh dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién le causó esa sensación de soledad al hombre? Bueno, se los voy a poner de esta forma. Cuando a él le trajeron los animalitos, Adán miró que venían en parejitas, un corderito con una corderita, un leoncito con una leoncita, y venían de dos en dos, y entonces Adán se dio cuenta que no había para él pareja, que no había para él una mujer, y Yahweh dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea.
Cuando Hawa obedece a la serpiente, cuando Hawa es engañada por la serpiente, a Adán todo lo que le importó fue su mujer, porque él fue capaz de dejarlo todo por Hawa. Él pudo haberse resistido al fruto prohibido cuando Hawa se lo ofreció, pero a él no le importaba tener un paraíso completo. Lo que él quería es a su mujer, y la siguió hasta el fin, y fueron expulsados del paraíso. Entonces vamos a ver el impresionante ataque de Lucifer hacia Hawa. Bereshit 3 del 1 al 6 nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Elohim: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Debemos preguntarnos lo siguiente. En los primeros versos vemos a Hawa conversando con la serpiente. Ella está en una plática y conversación con Lucifer, pero debemos preguntarnos lo siguiente: ¿dónde estaba Adán cuando su esposa conversaba con Lucifer? ¿Qué hacía Adán en ese momento? ¿Por qué dejó a su esposa sola? Y en ese instante aprovechó la serpiente para atacar a Hawa, porque Hashatán aborrece a las mujeres, las odia con todo su ser. Por eso, Ahud, cúbrete con la sangre de Yahshua, porque Hashatán te aborrece y anda en busca de ti para devorarte. Las mujeres solas están bajo un ataque tremendo, porque así atacó Lucifer a Hawa en el principio. La mujer, cuando está sola, siempre ha sido atacada por Hashatán. Pero la pregunta es: ¿dónde estaba Adán en ese momento? Es muy difícil responder a esta pregunta, pero ya entendiendo que Adán tenía ocupaciones de labrar el huerto, estaba cumpliendo el mandato de guardar el huerto, solamente que tomó eso como rutina, se descuidó por un momento y su mujer ya estaba conversando con la serpiente. Eso también pasa hoy en día en la asamblea. El proclamador, que es como el esposo, está ocupado escudriñando las escrituras para preparar la enseñanza del Shabbat, pero la asamblea ya se puso a escuchar otras enseñanzas y fueron seducidos con doctrinas falsas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. Y la serpiente le entró a Hawa por el oído. La mujer siempre ha sido engañada por el oído. Escuchan cosas que no deben escuchar y terminan saliéndose de la asamblea. Ahora bien, el error de Hawa fue seguir conversando con la serpiente, seguir absorbiendo sus palabras, seguir absorbiendo sus enseñanzas, lo cual nos enseña lo siguiente: si usted sigue absorbiendo enseñanzas de otro tipo, tarde o temprano vas a terminar obedeciendo esa doctrina, así como Hawa. Ella obedeció las enseñanzas de Lucifer y comió el fruto.
Por ende, obedecer una enseñanza es comer el fruto de esa enseñanza. ¿Alguien está entendiendo? Lo vuelvo a repetir. Obedecer una enseñanza es comer el fruto de esa enseñanza. Entonces Hawa pudo haber cortado esa conversación, pero ella insistió y siguió, hasta que finalmente mordió el anzuelo, y el resto es historia. Muchos de los que antes estaban aquí en la asamblea ya no están. ¿Por qué? Porque a escondidas comenzaron a escuchar otras enseñanzas. Estaban aquí, pero también escuchaban la otra parte, y poco a poco iban absorbiendo más de la otra parte. ¿Y cómo terminaron? Negando el nombre de Yahshua. ¿Se dan cuenta? Todo comienza por el oído. La emuná es por el oír, pero el engaño también es por el oír. Hashatán sabe este principio, por eso continuamente está vomitando enseñanzas como un río, para arrastrar a la mayor cantidad de personas. Entonces, mientras Adán estaba ocupado en su labor del huerto, Hawa estaba absorbiendo las palabras de Lucifer. Finalmente el ataque es terrible. Inmediatamente después que Hawa come el fruto prohibido, miren lo que aconteció. Cuando ella come del fruto, lo primero que experimentó fue el temor. En ese momento Hawa sintió por primera vez, desde que fue creada, temor, miedo. Aquí está el origen del miedo y del temor. Por eso la mujer es un poco más miedosa. Dile a una mujer que atraviese un valle a oscuras. La mujer te va a decir, me da miedo la oscuridad. En cambio, el varón puede atravesar un valle o desierto en la noche, pero la mujer tiene ese temor, ese miedo. Las mujeres no entienden por qué se origina esa sensación de miedo en ellas, y la respuesta está en Bereshit capítulo 3. La primera sensación de Hawa, luego de transgredir, fue el miedo, un terror profundo. ¿Por qué? Porque ellas tienen esa especie de trauma grabado en su ADN. Escuche este dato interesante. La mujer fue la única que tuvo un contacto directo con Lucifer. Ella lo vio cara a cara. ¿Y saben lo que pasó? Ya lo explicamos en el tema, el fruto prohibido. Hawa fue la única que vio a Lucifer cara a cara. El hombre no. Adán nunca vio a Lucifer cara a cara, pero la mujer sí. Por eso la mujer, a través de sus genes, tiene una actitud superior de miedo que el hombre. Y por todas las edades, las mujeres traen esa sensación de miedo. Por ejemplo, cuando alguna vez tú le dijiste a tu mujer, mira, te enseño este video, sale un demonio en la pantalla. Tu esposa te dijo, no me enseñes eso. Entonces, el origen del miedo tiene su origen aquí, en el primer ataque de Lucifer hacia Hawa. A Satán tratando de infundir terror en la mujer. Pero ahora, mujer, tú tienes a Yahshua que te guarda y te protege. Ahora bien, lo siguiente que voy a decir está fuerte. Yahweh le dice a la mujer, ahora multiplicaré tus dolores en tus preñeces, por lo que hiciste. Tus dolores. En esas palabras está incluido que la mujer iba a comenzar con su periodo de menstruación. Y en este periodo, lógicamente, ella tenía que sangrar, pero la mujer se ha preguntado a través de toda la historia, ¿por qué esto? ¿Por qué en la mujer está contenida esta naturaleza y no en el hombre? Y le dicen a su esposo renegando, a ti no te pasa esto, pero a la mujer sí. Su origen tiene que estar en Hawa, lógicamente, porque no hay otra mujer antes que Hawa. Ella fue la primera mujer hecha.
Hawa nunca supo lo que era ser hija, tampoco supo lo que era tener padre o madre. Ella nunca tuvo un padre que la guiara. Claro que tuvo a Yahweh, pero estoy hablando humanamente. Ella no tuvo papá ni mamá. Entonces Hawa está en un ataque de desesperación tremenda. Ella transgredió y está en pánico. No tiene hermanos ni hermanas. Al único que tiene fue al hombre. Era el único soporte que tenía en ese momento, pero tomó la mala decisión de hacerlo caer. Entonces, cuando Yahweh le da sentencia a la mujer, le dice: multiplicaré tus dolores, y la mujer comenzaría ahora a sufrir en sus preñeces. Ahora comenzaría a sufrir y entraría en periodos menstruales que la llevarían a sangrar. Pero ¿qué fue lo que sucedió entonces? Bueno, la sentencia vino porque la mujer, al ceder ante Lucifer, ella le abre la puerta a la muerte. Y la muerte, todos sabemos que viene a través de la derramación de sangre. ¿Cómo ocurrió la primera muerte? Caín apuñaló a Abel y derramó su sangre. Eso era completamente profético. Los seres humanos iban a morir en toda la historia a través de la derramación de sangre, y parte de ese castigo lo iba a tener la mujer por lo menos una vez por mes, que le iba a recordar que fue por causa de esa plática que tuvo con la serpiente. Cada mes Yahweh le iba a recordar lo que sucedió en el huerto, es decir, la muerte entró al mundo por el oído, y la muerte de mujeres y hombres sería por derramación de sangre. Por eso la mujer tiene la señal de la menstruación. Bereshit 3:16 nos dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y mira esta expresión: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto no estaba bajo la voluntad de Yahweh. El hombre no era amo de su mujer antes que ellos cayeran. Los dos eran amos de la creación, los dos. Adán y Hawa eran amos de la creación. Bereshit 1 del 27 al 28. Ahí dice que Yahweh los bendijo, y a los dos les dijo: dominad sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo. A los dos les dijo: dominad. ¿Se dan cuenta? Pero resulta que en Bereshit 3:16, después de la caída, ahora Yahweh le dice a la mujer: por cuanto esto hiciste, tu marido se enseñoreará de ti. Eso fue como resultado de la caída. Pero ahora en Yahshua, Saulo dijo en Gálatas: ya no hay varón ni mujer, es decir, todos somos iguales ante Yahshua. Pero ojo, cada uno tiene su función y el principio de autoridad no se ha eliminado. El varón es cabeza de la mujer, Yahshua es la cabeza del varón y Yahweh es la cabeza de Yahshua. Finalmente, para terminar esta primera parte, decimos: Hawa no fue hecha de la cabeza del hombre, para que no reinara sobre el hombre. No fue hecha de los pies, para que el hombre no la pisoteara. Pero ella fue hecha de su costado, y ella estuvo bajo su costado, para que el hombre la protegiera. Y estuvo cerca de su corazón, para que el hombre la amara. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella. Y la mujer respete a su marido.
Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora vamos a ver una artimaña del abismo, las falsas doctrinas. Primera de Timoteo 1 del 1 al 8 nos dice: Shaulo, emisario de Yahshua Hamashiach por mandato de Elue nuestro Salvador y del Adón Yahshua Hamashiach nuestra Tikwa, a Timoteo, auténtico hijo de la Emuná, gen, compasión y shalom de Elue nuestro Padre y de Mashiach Yahshua nuestro Adón, como te rogué que te quedases en Éfeso, como fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean contienda más bien que edificación de Elohim, que es por Emuná. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandato es el Aevá nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de Emuná no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la Torá, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Shaulo es el escritor de esta carta, todos lo saben. Lo escribió por el año 63 y el tema es fundamental. Habla sobre la vida del ministerio. Habla de cómo debe comportarse un ministro de Yahweh, cómo debe obrar un ministro, cuáles son los requisitos de un ministro. Entonces, examinemos este texto detalladamente. El verso 1 dice: Shaulo, emisario de Yahshua. Shaulo se cambió de nombre y se puso Paulus, que significa pequeño, y algunos escritores de la época de Shaulo lo describen como un hombre físicamente bajito, un poco encorvado, calvo. No tenía un físico como Eliab, y Shaulo era bajito de estatura, pero esa pequeñez física contrastaba con lo grande de su reuj y la grandeza a Reujim que mostró. Eso prueba que Yahweh no se fija en lo externo como el ser humano. Entonces Yahweh ciertamente mira el corazón, y a Shaulo Yahweh lo levantó de ser pequeñito, lo hizo el más grande emisario de todos los tiempos. Pero luego él añade: yo soy pequeño, pero aún así fui nombrado emisario. Emisario significa enviado con una misión de parte de Yahweh. Pero luego dice: emisario de Yahshua Hamashiach, porque a mí se me ocurrió, dice así, no, por mandato de Yahweh y del Adón Yahshua. Es decir, que si alguien es llamado por Yahweh para entrar al ministerio y no quiere entrar al ministerio, entonces a esa persona le va a ir mal. Pero si alguien entra al ministerio sin ser llamado por Yahweh, le va a suceder lo mismo. Hoy existe cantidad de personas que se autonombraron apóstol, otros se autonombraron profetas, otros se autonombraron malach, etc. Hoy en día todo el mundo se quiere autonombrar, pero no debe ser así. ¿Quién es el que nombra? Es Yahweh Elohim. Si Yahweh no te llama al ministerio, ¿qué haces proclamando? Esto no es un juego. Verso 2 nos dice: a Timoteo. Este es el destinatario de la carta. Timoteo significa el que honra a Elohim. Y vaya qué nombre tenía Timoteo como ministro. Entonces el propósito de todo ministro es honrar a Yahweh Elohim. Y Shaulo le escribe a Timoteo y le dice: auténtico hijo de la Emuná. Noten esto: cuando ustedes proclamen la auténtica Besorá, que es la Besorá de Yahshua, ustedes van a engendrar hijos a Reujim. Pero si proclaman una Besorá torcida y adulterada, van a engendrar criaturas del abismo. Entonces Shaulo le dice a Timoteo: tú eres un auténtico hijo para mí, que fue engendrado por medio de la auténtica Besorá.
Por eso es muy importante proclamar la auténtica Besorá. De otra manera, lo que se engendran son falsos ministros y falsos creyentes. Verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandes, es decir, para que ordenes, te delego la autoridad. ¿Para qué? Para que ordenes y mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí doctrina se refiere a las verdades de la Besorá, que no enseñen diferente o extrañas doctrinas. Quiero que noten cómo Saulo le dice: quiero que te quedes, te rogué, te supliqué para que te quedases. Parece ser que Timoteo no tenía intenciones de quedarse en Éfeso. Saulo le rogaba, porque había una preocupación de Saulo por los creyentes en Éfeso, porque se habían introducido y habían surgido de ahí mismo falsos maestros y falsas doctrinas, y todo ministro de Yahweh tiene que tener una preocupación constante por cuidar la sana doctrina, y como consecuencia cuidan el rebaño que Yahweh les entregó. Entonces ahí vemos a Saulo rogando a Timoteo, porque a los falsos profetas, a los falsos maestros, no se les debe tomar a la ligera. Tengan mucho cuidado con lo que oyen. Recuerden que la transgresión entró al mundo por el oído. Eso lo vimos por la mañana. Ahora fíjense lo que le dijo Saulo a Tito, que fue otro ministro discípulo de él. En Tito 1:11 Saulo le dice, refiriéndose a los falsos profetas, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cómo les vas a tapar la boca? Proclamando la sana doctrina, defendiendo la sana doctrina. Entonces dice el verso 4, yo te mandé pues que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención, es decir, no se queden sorprendidos con supuestas revelaciones. Hay muchos en internet que dicen que fueron arrebatados al cielo y vieron cosas y comenzaron a difundir todo eso. Pero la pregunta es, ¿por qué a Saulo Yahweh le prohibió contar detalles de cuando él fue llevado al paraíso? Y ahora sale gente diciendo que el Creador les dio permiso. Aquí hay algo raro. Estas personas serán más grandes que Saulo, lo dudo. Pero sin embargo, dicen que fueron arrebatados al cielo y también fueron llevados al Sheol y vieron cosas, quién sabe qué. Hay que tener mucho cuidado. Todos esos videos de que fueron al cielo y al abismo son doctrinas de demonios. No presten atención a eso. Pero tristemente esos videos atraen muchísima gente. Entonces dice, no presten atención a fábulas. Aquí la palabra fábula significa mito. Son mitos o cuentos inventados. No presten atención a cuentos. Luego dice, y genealogías interminables. ¿Qué significa eso? Que la gente se pone a buscar la raíz de sus apellidos y quieren encontrar su ascendencia. Por ahí en internet sacaron el argumento diciendo, todos los apellidos que terminan en EZ, como Gutiérrez, González, Pérez, etc., son apellidos Yaudim. Esos argumentos son genealogías interminables. No presten atención a eso, dice Saulo. El auténtico Yasharelim no es el que porta cierto apellido, sino aquel que lo es interiormente. Hay algunos por ahí que por el hecho de tener el apellido González se hicieron crecer la barba y ahora son judíos ortodoxos. Y tú dices, ¿qué está pasando? Y Saulo dice, no presten atención a estas cosas, porque estas cosas generan contiendas en lugar de edificación.
Así te encargo, le dice a Timoteo, y ese mismo encargo nos da Yahweh a nosotros, los ministros de Yahshua. Este es el encargo, en las cartas de Shaulo, defender la sana doctrina. Entonces, a estos falsos maestros y sus falsas doctrinas hay que taparles la boca, porque estos falsos maestros siempre han estado en el centro de la batalla. Han irrumpido en la asamblea desde sus inicios. Es más, desde la época del Tanaj, Yahweh advierte a su pueblo acerca de estos falsos maestros. Por tanto, no coman todo lo que escuchan, vomiten todo aquello que no es conforme a la palabra de Yahweh. Irmía 14:14 nos dice: me dijo entonces Yahweh, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Fíjense que los falsos profetas utilizan el nombre de Yahweh. Por eso es peligroso, porque aquellos que no disciernen fácilmente son arrastrados por los falsos profetas. El hecho de que alguien te hable en el nombre de Yahweh no te garantiza que sea un servidor de Yahweh. Tienes que ver sus frutos, porque el árbol se conoce por el fruto. Y Jezquel 13 del 1 al 3 nos dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, profetiza. Aquí la palabra profetizar se refiere a proclamar o anunciar la palabra de Yahweh. No necesariamente significa anunciar lo que viene en el futuro. Aquí la palabra profetizar significa proclamar por medio de la palabra. Profetiza contra los profetas de Yasharel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Adón: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio reuj, y nada han visto. Yahshua mismo nos advirtió del peligro de los falsos profetas, y por esa razón Shaulo se preocupaba mucho. En Matías 7:15 Yahshua dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, es decir, vienen por las auténticas ovejas de Yahshua. ¿Cómo vienen? Con vestidos de ovejas, es decir, utilizan la escritura y hablan en nombre de Yahweh. Eso es tremendo, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los lobos son animales depredadores, son animales que despellejan a las ovejas, son aquellos que le sacan lana a las ovejas, son aquellos que le sacan villegas a las ovejas. ¿Saben cuál es la estrategia de los lobos? Ellos se lanzan sobre la manada y generan estampidas, y las ovejas pequeñas o las que están cojas, al asustarse, de pronto corren en sentido contrario a la manada, y es ahí cuando los lobos los agarran y los despellejan. Y los lobos siempre se comen a los más desprotegidos, a esos que no se preocupan por crecer y madurar. Esos son los más fáciles para los lobos. ¿Se acuerdan del cuento de Caperucita Roja? Es un cuento infantil, pero tiene algo que llama la atención. El lobo se vistió de la abuelita y se acostó en la cama, y luego llega la Caperucita y le dice: ¿por qué tienes esas orejas tan largas? Para escucharte mejor. ¿Y por qué tienes esos ojotes? Para verte mejor. ¿Y por qué tienes ese hocico tan grande? Para comerte mejor. Porque es a través del hocico con el que se comen a las ovejitas. ¿Cómo detectamos a los falsos profetas? Por el hocico, por lo que hablan, por lo que dicen. Pueden tener todo el disfraz de la abuelita, pero ese hocico no lo pueden esconder. Ahí está el secreto para identificar a un lobo rapaz. Tienes que fijarte en su hocico, en sus palabras. Matías 24:11 nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos.
cuídate que no te engañen a ti. Aquí dice claramente, y muchos falsos profetas. Cuando está diciendo muchos, se está refiriendo a más del 66%. Es decir, de todos los proclamadores que hay en las redes sociales, el 66% son falsos profetas. Eso es algo escalofriante. Por eso Yeshua dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ese camino. De todo el contenido que existe en Internet acerca del Creador, el 66% son falsas doctrinas inventadas por demonios. Saulo en 2 de Corintios 11 hace otra advertencia. La escritura está plagada de advertencias contra los falsos profetas. 2 de Corintios 11:13 nos dice, porque estos son falsos emisarios, obreros fraudulentos, cometen fraude a la gente, manipulan a la gente. Obreros fraudulentos que se disfrazan como emisarios de Mashiach. ¿De qué se disfrazan? De proclamadores de Mashiach. Ellos supuestamente anuncian al Mashiach, pero encubiertamente están introduciendo doctrina de demonios. Verso 14 nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Ashatán se disfraza como malaj de luz. Kefas también nos advierte en sus cartas de estos obreros fraudulentos. 2 de Kefas 2:1 nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, como habrá, está en tiempo futuro. Es decir, Kefas está anunciando que siempre va a haber falsos profetas. En todas las edades siempre ha habido falsos proclamadores que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y fíjense lo que viene a continuación, es algo escalofriante. Y aún negarán al Adón que los rescató. Esto es exactamente lo que está pasando hoy. Existen proclamadores que antes anunciaban y creían en Yeshua, pero ahora niegan completamente el nombre de Yeshua y lo declaran inmundo. Ellos dicen que Yeshua es el mismo Jesús, es el mismo Yeshua, y hacen una mezcla horrible. Mezclan lo kadush con lo profano y así enseñan a sus seguidores, y muchos han sido arrastrados hacia esa doctrina. Estos falsos proclamadores enseñan que el nombre de Yeshua es demoníaco y no se debe pronunciar. Se dan cuenta, están introduciendo herejías destructoras, están negando al Adón que los rescató, y con ello están cumpliendo la profecía de Kefas que dice, aún negarán al Adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ustedes van a encontrar personas en Internet que antes anunciaban el nombre de Yeshua, pero ahora se desviaron totalmente y están enseñando en contra del nombre de Yeshua. Tengan cuidado con ese tipo de personas. Les estamos advirtiendo de antemano, para que no digan después, nadie nos avisó. Luego dice en el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones o enseñanzas. Cuando hablamos de muchos, estamos hablando del 66% de la asamblea. Eso es algo espantoso. 2/3 de la asamblea serán arrastrados por estos falsos proclamadores, que no sirven a Yeshua sino a sus vientres. Verso 3 nos dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia harán mercadería de las ovejas, es decir, le sacarán lana a las ovejas, pero con palabras fingidas.
más. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy. Es muy sencillo identificar a estos falsos proclamadores. La Escritura los describe con una precisión increíble. En Primera de Yohanan 4:1 hay una seria advertencia. El texto nos dice: amados, no creáis a todo reuj. ¿A qué reuj? A toda persona, porque detrás de todo proclamador hay un reuj. Si es un auténtico proclamador de Yahweh, tiene el reuj de Yahweh y de Yahshua, pero si es un falso proclamador, tiene el reuj de Belial. Entonces dice: amados, no creáis a todo reuj, sino probad los reujim si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Han salido por el mundo. Es decir, Yahweh no los envió. Ellos mismos se autonombraron. Y lo más peligroso es que usan las mismas escrituras para engañar y aún el hebreo. Cuando es un ataque de un ateo que dice: venimos del mono, eso es bien fácil de derribar, pero cuando usan la escritura es más difícil, porque a veces las personas tardan en encontrar y discernir que era falso. Segunda de Corintios 2:17 nos dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Elohim. Medrar es sacar provecho económico con la palabra de Yahweh. Entonces dice el texto: pues no somos como muchos que medran falsificando. ¿Qué es lo que falsifican? La palabra de Yahweh. Aquí falsificar significa le dan otro sentido al que verdaderamente tiene. Por ejemplo, estos falsos proclamadores le añaden una vocal extra al nombre de Yahweh. Le añaden la vocal O y le hacen sonar Yahweh. Eso es una falsificación. El nombre auténtico del Creador consta de 4 vocales, no 5. Pero muchos se tragaron ese cuento y ahora están usando esa forma corrompida del nombre del Creador. En Hechos 20 del 25 al 26, Saulo se está despidiendo de los Saquenín de Éfeso y les dice: y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado proclamando el reino de Elohim, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa limpio de la sangre de todos? Y Yehezquiel 3, del 13 al 21. Ahí Yahweh le dice a Yehezquiel: ve y amonesta al impío de mi parte. Si tú vas y lo amonestas y él no obedece, tú has librado tu alma. Pero si tú no vas y el impío perece por su iniquidad, su sangre demandaré de tu mano. Por otro lado, si yo te dijere: ve y reprende al justo y no lo haces, y el justo muere a causa de su error, su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestas de mi parte, y el justo obedece, ha librado su alma, y tú has librado la tuya. Eso significa: yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Es decir, ya les enseñé todo y les advertí. Yahweh no va a poder recriminarme en aquel día, porque ya les enseñé todo lo que tenía que enseñarles, y todo ministro o proclamador de Yahweh tiene que tener este principio de estar limpio de la sangre de las ovejas. Verso 28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí le está hablando a los proclamadores y dirigentes de la asamblea. Vean por ustedes mismos y por todo el rebaño, en que el Reuj HaKodesh os ha puesto por Saquenim, para apacentar la asamblea del Adón, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Fíjense lo que sucede hoy en día.
Los lobos no perdonan al rebaño, pero el rebaño sí perdona a los lobos. Es más, se ponen a jugar con él. Todo está de cabeza, pero la advertencia final de Yahweh es la siguiente. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos.